Bueno, como es un clásico con ustedes, el típico desayuno de trabajo, máxime después de lo que fue haber tenido una elección ayer, el día domingo. Así que un breve comentario respecto de la cuestión política. Creo que todos ustedes ya tienen mis declaraciones de lo que yo opino de lo que fue la elección, que la hice en el ámbito que correspondía, que era nuestro partido político. Ensayé una opinión, como yo lo veo, de cómo fueron los resultados, y como este es un despacho oficial y soy el intendente, no corresponde que me ponga a hacer mayores apreciaciones desde el punto de vista político, lo cual no quiere decir que oportunamente después cada uno de ustedes requiera mi opinión en términos puntuales de los resultados, de la opinión, del futuro, de cómo veo la política y de cómo se reacomodan ahora cada uno de los estamentos en cada uno de los ámbitos de la política. Esta reunión tiene que ver con la gestión, tiene que ver con que ustedes puedan preguntarme y yo pueda responder. Está todo el equipo como siempre acá, así que estoy a disposición de las preguntas que deseen hacerme. Intendente, le consulto, te ha Sí. pasado varios tiempo del tema de la tarifaria. ¿Cuánto más vamos a tener que esperar para saber el nuevo proyecto de la tarifaria? Sí, está trabajando el secretario de Hacienda con la consigna que yo le manifesté. La idea mía es que antes de que haya nueva composición el 10 de diciembre con la jura de los concejales, podamos cumplir con la palabra que yo empeñé, y estamos trabajando conjuntamente con el equipo propio, también con el equipo que está asesorándonos tributariamente, que es de la Universidad Nacional de San Luis, para una reforma integral de lo que es el sistema tributario de la Municipalidad de San Luis. Nosotros entendemos que las tasas ya no tienen una finalidad recaudatoria, sino que tienen que ser la herramienta de desarrollo en la vida propia de una ciudad. Así que Esteban Pringles tiene prácticamente el proyecto listo para ser discutido en el Consejo Deliberante, y con antelación al 10 de diciembre estará elevándolo para que lo discutan los concejales. Yo creo que va a ser una composición donde va a haber 8 miembros del oficialismo provincial, del Partido Justicialista, más los aliados kirchneristas. Creo que ahí ya hay un bloque propio, hay una fuerza propia de 4 voluntades de nuestro partido y 3 del espacio Cambiemos UCR Avanzar, y apuesto a que sea un buen desafío para la segunda mitad del periodo de gobierno y también de los concejales que asumen, poder trabajar con muy buenas ordenanzas para la ciudad de San Luis. Si uno analiza el desempeño del Consejo Deliberante durante los 4 años primeros de mi gestión, se va a encontrar con una conflictividad muy grande desde lo político. Ustedes recordarán cómo era el esquema político del Consejo respecto del Ejecutivo Municipal, y un principio de gestión del nuevo segundo gobierno que estoy encabezando, donde hubo un entendimiento desde lo institucional y también desde lo político que facilitó que salgan muy buenas ordenanzas para la ciudad. Y muy buenas ordenanzas para la ciudad fueron, por ejemplo, poder autorizar al municipio para renovar la flota de camiones de la recolección, y hoy tener una flota de 22 camiones con promedio de 1 año de antigüedad, habiendo podido acceder al financiamiento con el pago en cuotas del equipamiento. También lo fue con el tema de la compra de colectivos. También salieron muy buenas ordenanzas, como lo fue la expropiación del predio Granja La Malia y el ferrocarril. O sea que fueron muy buenas las ordenanzas y la producción legislativa que hubo. Más aún, ha habido ejemplos de propuestas de concejales de la oposición que requirieron la firma de los demás concejales, y de manera unánime se pusieron de acuerdo por el bien común y firmaron por unanimidad ordenanzas muy buenas, como fue la de Claudia Rocha con el tema del cáncer de útero y de mamas para darle salud a los trabajadores municipales, o la presentación que hizo Germán respecto del tema de diabetes. Bueno, yo siempre voy a apostar a la institucionalidad, siempre voy a apostar al diálogo. Quiere decir que el secretario de Gobierno ahora va a tener que tener muy buena cintura política para entenderse muy bien con los distintos bloques que se van a componer en el nuevo Consejo Deliberante, y no tengo ninguna duda que Francisco lo va a manejar muy bien. Fíjense además que hemos hecho muy buenas propuestas desde la institucionalidad
desde el Ejecutivo. Hay un conglomerado de ONGs que promueven participación ciudadana, como son Poder Ciudadano, ABINA, Directorio Legislativo, Konrad Adenauer, donde el objetivo siempre del Ejecutivo fue condicionar al intendente de turno positivamente para que la discrecionalidad se transforme en institucionalidad, entonces que haya control público de los fondos a través de los vecinos, porque para eso están los órganos contralores como el Tribunal de Cuentas, pero el desafío de un Consejo Deliberante es llevar adelante muy buenas ordenanzas. Así que del lado nuestro y de nuestro equipo político y de concejales, y también creo que otras fuerzas políticas van a acompañarlo, el vecino va a ganar si sale una muy buena producción de ordenanzas, porque son para beneficio de la ciudad y también de las distintas fuerzas políticas. Acuérdense lo que yo dije al inicio de esta reunión. Me parece poco apropiado que yo siga haciendo análisis político con mi gabinete en el despacho público y oficial, cuando yo los he convocado para hablar de gestión, pero tampoco voy a eludir una respuesta política. Creo haber sido lo suficientemente claro ayer, pero aún así voy a darte una opinión. Yo saqué el 51% de los votos cuando la fuerza que yo representaba realmente no superaba el 15% de intención a votos. O sea que la figura mía respecto de mi candidatura a intendente duplicó a la sumatoria de la mayor fuerza política que ganó ayer. Quiere decir que las elecciones de medio término son todas particulares. Ahora viene la discusión política, si el plebiscito o no plebiscito, si ganaste o perdiste. Lo bueno de la democracia es la participación. Lo que queda absolutamente claro es que esta elección se caracterizó por un manejo discrecional, un manejo absolutamente alevoso y direccionado de fondos públicos provinciales que lograron tener un impacto muy importante en un sector de la población que es un sector muy vulnerable, donde a través de esos manejos, de esos fondos públicos, que fueron cuestionados incluso por el principal adversario político de Adolfo Rodríguez, que fue el ahora senador nacional electo Claudio Poggi, respecto de cómo se usaron los fondos públicos de todos los sanluiseños para llevar adelante esas cuestiones. No hay ninguna duda que desde el que votó hasta el que no votó sabe exactamente el valor que tuvieron esos fondos públicos de todos nosotros, detrás de lo que significaron 25.000 becas para jóvenes con 7.500 pesos, lo que fue el uso discrecional de fondos públicos para llevar adelante acciones políticas partidarias, que son cosas que no está bien y no corresponden a hacer. Quiere decir que ese voto, que fue un voto condicionado detrás de ese apoyo, fue algo que también tuvo incidencia en esta elección. Y no nos olvidemos que acá ganó la elección también la transparencia a través del sistema de boleta única electrónica. Yo fui a mi mesa a votar. Por supuesto que yo ya estaba muy decidido a qué tenía que votar, o sea, pero no tardé más de 5 segundos. Pero fíjense que a pesar de todos los inconvenientes que se quisieron generar, que incluso yo los denuncié, no hay ninguna duda que hubo una intencionalidad política de tratar de entorpecer la marcha normal para atentar contra la participación. Porque fíjense que casi la mitad del padrón no fue a votar. Es más, no se alentaba la difusión de los actos de gobierno para promover la obligatoriedad de la elección y muchísima gente optó por no ir a votar. Entonces, cuando aparece un apoderado del Partido Justicialista, como Cernese, para tratar de hacer un inconveniente e impedir el normal desempeño de la elección, con una jugada que era poner en tela de juicio una máquina respecto al resultado, eso tenía una intencionalidad política que no era otra que entorpecer la marcha de la elección, pero quedó absolutamente probado que ese sistema, además de eficiente, es transparente y posibilita la participación. Porque si no, fíjense en ustedes, otras dos fuerzas políticas locales que no podían completar los fiscales para cuidar todas las mesas, si promueve o no la participación democrática. Quiere decir que, en cuanto a mi opinión, como yo lo veo, esta elección estuvo sesgada por más de un factor político. Hubo un factor muy importante que era la hiperpolarización de dos fuerzas políticas muy poderosas, con dos figuras muy fuertes,
dentro de la opinión pública, que es la figura de Claudio Poggi con el apoyo del presidente Macri, y por otro lado la competitividad de la figura de Adolfo Rodríguez Sá, y había que quebrar con esa polarización. Pero ustedes imagínense que en ese contexto y en una elección desdoblada, a poco más de 2 semanas de la elección del 22 de agosto, es imposible que no haya un efecto que no sea el que ocurrió. Quiere decir que esa elección, en definitiva, también habla del Consejo Deliberante, porque muchas veces, y eso es lo que tenemos que trabajar todas las fuerzas políticas, tenemos que darle más institucionalidad y los propios concejales, las fuerzas políticas, tratar de hacerles ver a la gente la relevancia de votar un concejal, porque son los que te van a hacer más fácil o más difícil la vida todos los días, porque si salen buenas ordenanzas, el que gana es el vecino. Entonces, creo que el efecto fue la preeminencia, la mayor vigencia, el mayor interés de la gente de hacer prevalecer una elección de carácter nacional y provincial por una elección local. Pero ustedes recuerden en el 2015 cuando gané la elección, recuerdo las palabras de Alberto Rodríguez Sá en la legislatura. Él decía, tenemos una ley desde el 2009 que promueve el voto electrónico. Nunca se implementó. Sus palabras fueron, además de felicitarme, decir, acá está el adversario, tenía razón. Y él decía, basta del voto cadena, basta del fraude, basta de llevar la gente a votar con un voto papel. Ustedes vayan a los archivos y fíjense si es así o no. Y él dijo, está muy bueno este sistema y lo vamos a implementar. La pregunta que yo me hago es por qué no se implementó. La pregunta que yo me hago es por qué se alentó la no participación y tratar de poner palos en la rueda para que la elección del domingo no se realizara conforme a lo que todos esperábamos, con absoluta normalidad, y siempre ese era un temor muy claro. Miren, como lo veo yo, no hay milagros en política. ¿Cómo es posible que el día 22 de agosto Adolfo Rodríguez Sá haya remontado 30 puntos cuando Claudio Poggi en las primarias de las PASO había sacado una diferencia de 20 puntos? Entonces la explicación tiene que ver con ese sector de la población vulnerable que fue a votar con miedo, temiendo que les quiten la beca, temiendo que le paguen lo que corresponde por derecho, porque no se soluciona la vida de la gente que necesita mejor calidad de vida y darle el alimento y el pan a sus hijos con un merendero. Vos tenés que generar condiciones de trabajo para que papá, mamá, los hijos no solo vayan a la escuela, sino que puedan alimentarse en su casa con un salario digno. Entonces, ese es un efecto muy importante que jugó en las elecciones del 22. Es más, reitero que hasta donde yo conozco, el propio espacio político de la fuerza que resultó perdidosa de Cambiemos lo llevó a la justicia. Así que les vuelvo a reiterar, milagros no hay. Y lo que tenemos que promover es la participación. Y ahí está la respuesta como yo lo veo. Yo creo que los desafíos para mí en la vida son siempre importantes. Y lo traduzco en mi función pública. Tengo la felicidad de tener el acompañamiento de entre 6 y 7 vecinos de cada 10 que están contentos con mi gestión, porque me ven como una persona que hace, preparada y capaz, solucionándole los problemas a la gente. Pregúntenle a los vecinos, vayan a un barrio conmigo, fíjense en dónde estoy. En el anexo 5 poniendo más iluminación, haciendo pavimento, haciendo cloacas en los barrios más humildes de la ciudad, trabajando con un master plan para hacer de una ciudad más linda, más vivible, más confortable, con las cuentas en orden, con austeridad, con transparencia. Quiere decir que siempre me planteo desafíos. Miren, si hay alguien disconformista con la gestión, el principal disconformista soy yo. Intendente, ¿cómo va el tema de la moratoria? Bien, muy bien. La verdad ha sido una buena estrategia porque no solo fue moratoria, sino que también fue dar una posibilidad al contribuyente que se ponga al día porque sabe que después vuelve en servicios y en obras. O sea que con todas las facilidades, por lo que me dice el secretario de Hacienda, teniendo en cuenta al buen pagador, que tiene también su exhibición, su beneficio, es probable que se haga una prolongación de un periodo más para darlo. Y después tenemos el esquema de aquellos que no se acogieron a la moratoria, que no pagaron nunca una tasa de agua que vale lo que sale un café, que lamentablemente se hubo
tuvimos que emitir certificados de apremio y mandarlos a la justicia para su cobro judicial. Pero lo importante es que cada vecino acompañe con el pago de las tasas, porque si no hay pago de tasas, de allí sale la plata para los bienes y servicios de la ciudad de San Luis. Entonces se habló con el gremio, se pone un fuerte impulso al mantenimiento de las unidades y la meta nuestra es que podamos incorporar los colectivos que hacen falta en el transcurso de un año, empezando por 5 colectivos para las clases en marzo. Porque hay otra cosa, nunca nos olvidemos que van 20.000 pibes al colegio sin pagar boleto estudiantil gratuito y casi 10.000 jubilados. Y eso ocupa lugar en los asientos de los colectivos. Hemos comprado unidades, pero todavía hacen falta más. Y bueno, así que una de las metas de Transpuntano es hacer la mejor empresa de transporte de la provincia. Ese es el desafío y nos están faltando la incorporación de más colectivos para alentar también precisamente eso. Incluso estamos pensando también el tema del interurbano, porque yo lo he dicho y no es justo que el vecino de la ciudad de San Luis esté subsidiando al vecino de otras localidades y que por un ahorro económico de un vecino dentro de la ciudad pague en negro un boleto del interurbano para que lo acerque al centro, va en detrimento de la propia empresa Transpuntano. Entonces, lo que estamos pensando también es ver de qué manera, sin llegar a prohibir el ingreso del interurbano, hasta donde vieron que pasa por el centro, que genera conflicto, ensucia, contamina, genera inconvenientes en el tránsito, es buscar estaciones de transferencia para que la gente venga desde La Punta, desde el Volcán, Trapiche, Carolina, Juana Coslay, y puedan tener lugares importantes para bajar y caminar a 5 cuadras del centro. Y entre ellas estamos pensando la parada en el CGM Domeniconi. Es más, lo hemos hablado con la gente de distintas empresas de interurbanos y de la UTA, y lo ven bien. Es más, voy a decir algo, ellos también tienen esa idea, o hacerlos parar en la estación del ferrocarril. De paso tenemos una estación de ferrocarril maravillosa que invita a disfrutar la cultura, el turismo, estamos desarrollando esa zona, o sea que también estamos viendo el tema del interurbano para normalizar esa situación y fomentar el uso del transporte público de pasajeros. Pero en definitiva, aquel que tiene un vehículo, ¿sí?, y que viene al centro y quiere parar en la oficina donde él trabaja, es alguien que normalmente no usa el colectivo. Usas la moto o el colectivo. Quiere decir que nosotros tenemos que trabajar también sobre aquel que tiene el vehículo y no quiere caminar 3 cuadras para ir al trabajo. Hasta el día de hoy yo recibo notas como intendente que me piden que le demos un cajón para estacionar en la oficina donde ellos trabajan. Pregúntenles a los empleados municipales, a los más viejos, a los jubilados. Yo hubo alguna vez un intendente que sin mirar a qué color político pertenece, o si quieren o no al intendente de turno, hayan accedido de manera universal por derechos a plantas permanentes. Yo puedo tener las mejores decisiones, la mayor de la fuerza, el mejor de los equipos, pero no, sin el municipal subiéndose una máquina para pavimentar o atendiendo al público o trabajando en los servicios como lo hace, tendríamos una gestión como la que tenemos. Entonces eso tiene que ver con un reconocimiento y una visión política. Y en eso se traducen las mejoras de los empleados municipales. La idea es, y si todo anda bien, a mediados de este año, que es una meta que le he fijado al secretario de Hacienda, volver al escalafón municipal donde tengamos la junta de calificaciones y también la selección de cargos para la administración por concurso. En ningún lugar del país se hace, ¿no? Porque siempre está la emergencia económica que te dice tenés que congelar el plan. Porque yo pienso de otra manera el derecho administrativo y laboral, con todas mis fallas. Entonces, ponete a pensar que no hemos aumentado la planta de personal desde que llegué. Eso es eficiencia. Les cuido el bolsillo de los vecinos. Y además hemos mejorado los servicios y hemos capitalizado el municipio. Hoy la municipalidad no tiene deudas, cuando yo vine las tenía. Hoy la municipalidad tiene equipamiento de última tecnología y somos autosuficientes en recursos, con austeridad, transparencia, pero porque los municipales están de acuerdo en hacerlo y lo hacen de manera gustosa. Entonces, la planta permanente es un derecho, el contrato es un derecho. De los 2.200 empleados que había cuando yo llegué, hoy estamos prácticamente en el mismo nivel o menos de aquel entonces, solo que en ese momento la mitad estaba en enero con lo que se llama ayuda económica al desocupado. Es como el plan de inclusión social, las becas de ahora, los pasantes, los pañuelos blancos, pañuelos verdes. Bueno,
Yo pienso que el Estado no puede ser el empleador que tenga a sus trabajadores en negro. Hoy, solo 174 quedan con un subsidio de ayuda económica al desocupado, muchos de ellos son de reciente designación, y a otros no quieren acceder a la planta o al contrato porque pierden un beneficio social. Así que prácticamente le hemos dado contrato a todas las ayudas económicas que llegaron cuando estaba en mi gestión y ha habido recategorizaciones. Se ha aumentado las categorías de los empleados y hemos hecho puesta récord de personal en planta sin un solo miramiento político. Siempre va a manifestar uno, pero yo me baso con datos objetivos, porque los que van a venir a manifestarlo o es un caso puntual que tiene que probarlo, o son los que siempre hablan, y muchas veces de esos son mafiosos, que tienen denuncias penales por corruptos o porque tienen denuncias penales de los propios afiliados de esos gremios porque hacen manejo espurio de las retenciones que les hace el empleador y que después las destinan en negociados con las obras y las mutuales que ellos manejan. No voy a dar nombres. Yo no recuerdo, ni siquiera cuando asumí el 10 de diciembre del 2011, que no habíamos tenido un reconocimiento para Navidad y Año Nuevo de los empleados municipales. Así que creo que ya es parte de nuestra política pública de llevar adelante mayores derechos a los empleados municipales. ¿Cómo le vas a negar agua a la gente? Yo los invito a que vengan, ¿me entendés? Estamos haciendo agua. Entonces me dice, che, pero eso es privado. Y bueno, después se la vamos a cobrar al dueño del predio. Está en manos de la justicia, pero la justicia para los jueces, que se pongan las pilas los concejales y que resuelvan. Nosotros pedimos la expropiación. Yo jamás tomo una medida como intendente pensando en el costo político. Pero ¿cómo vas a tener gente viviendo en la tierra sin agua? Por eso estamos haciendo agua potable ahí. Y dice, bueno, pero es una cuestión privada. Hay una demanda por usurpación, denuncia penal, que resuelven los jueces. Yo estoy pensando en los derechos humanos básicos, elementales, de que los pibes no pueden estar en situación de riesgo de muerte. Generar condiciones de derecho humano y social. No estoy haciendo nada incorrecto. ¿Qué juez va a venir a decir que una persona con los pibes en riesgo, sin cloaca, sin agua, un intendente no les dé el servicio básico de agua y cloaca? Lo estamos haciendo. Y te vuelvo a repetir, como es privado, después se lo vamos a cobrar al privado, porque todo nace a partir de pago de las tasas. Yo insto a la justicia y a los concejales que nos avalen para que nosotros podamos hacernos cargo por mucho más que agua y cloacas. Tiene que ver con lo que se viene para el nuevo periodo de gobierno de los últimos 2 años y de los concejales que vienen, para que nos den la herramienta para transformar las villas populares y asentamientos en barrios dignos a través del sistema cooperativo. Nosotros ya tenemos experiencia exitosa en eso. Para nosotros las cooperativas no es para traer un puntero político y decir votame o te echo. Para nosotros una cooperativa con una mujer en situación de vulnerabilidad es contenerla, que recupere su dignidad y que se sienta parte de una transformación. Por eso las tenemos trabajando en cooperativas, haciendo insumos para la ciudad. Ya sabemos cómo hacerlo. Y nos tenemos confianza en base a los éxitos que logramos. Entonces yo le pido por favor a los concejales que nos den esa herramienta para que le podamos pagar el precio de la tierra al dueño. Ya nos estamos haciendo cargo, pero queremos que además de que tengan agua y cloaca, tengan una vida más digna y nosotros estamos en condiciones de ayudarlos. Bueno, igual les hice algunas manifestaciones políticas.